Como podemos apreciar, esta es una fuente de alimentación de dos salidas. Esta consiste en convertir de corriente alterna en una forma continua de energía en los componentes que necesitan para funcionar, llamada corriente continua. Este consta de las siguientes partes. Primero, tenemos la entrada, que son 110 voltios a 60 hercios, y por acá tenemos el transformador. El transformador nos permite aumentar o disminuir la tensión en el circuito eléctrico de la corriente alterna, manteniendo la potencia de esta. En nuestro caso, este la va a disminuir con una relación de 5:1. Este es un rectificador de onda completa, empleado para convertir una señal de corriente alterna de entrada en una señal de corriente pulsante de salida. Acá tenemos un capacitor. Este es el filtro. El filtro es el elemento que discrimina una determinada frecuencia o gama de frecuencias de una señal eléctrica que pasa a través de él, pudiendo modificar tanto como su amplitud como su fase. Por acá tenemos las dos salidas. Una salida de 5 voltios continuos y una variable de 0 a 20. En esta tenemos un regulador. El regulador de voltaje es un dispositivo diseñado para mantener un nivel de tensión constante. Acá estamos utilizando un LM317 y con un arreglo de resistencias, una de 220 y otra de 605, nos proporciona una salida máxima de 5 voltios y 1 amperio. Esto también, en vez de haber utilizado el LM317, se pudo haber utilizado un 7805, que lo que hace es darnos 5 voltios de manera directa sin necesidad de estar haciendo un arreglo de resistencias. Por el otro lado tenemos la siguiente salida, que esta consta en una salida variable de 0 voltios a 20 voltios. Para este utilizamos un potenciómetro. El potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente, como lo observaremos a continuación. Ahora vamos a simular. Como podemos apreciar en el circuito, aquí tenemos 5 voltios continuos, no están cambiando, a 1 amperio. Y por este lado tenemos al 0% de la resistencia, tenemos 24.325 milivoltios, un valor muy cercano a cero. Pero como este es un potenciómetro regulable, esto lo podemos ir modificando para obtener un voltaje diferente. Y como podemos apreciar, al 100% podemos obtener 20 voltios aproximadamente. Como podemos apreciar acá, tenemos los 20 voltios de manera continua y los 5 voltios de la otra entrada. Ahora, si nosotros modificamos el potenciómetro a un 0%, la gráfica debería de cambiar. Como podemos apreciar, tenemos un voltaje cercano a 0 voltios, por lo que el circuito funciona de manera adecuada, teniendo una salida de 5 voltios fijos y otra salida variable de 0 voltios a 20 voltios.